¿Un sistema educativo o 24 sistemas educativos provinciales? Este es el principal eje por el cual Adolfo nos contará los grandes desafíos de articular un sistema educativo que asegure a la vez autonomías locales, pero una integración necesaria para formar al ciudadano argentino. Para eso abordará este tema desde diferentes dimensiones. Una dimensión histórica, qué ha pasado a lo largo de la historia entre la nación y las provincias, cuáles son sus bases constitucionales y legales que le dieron sustento a esta complicada relación y también una mirada comparativa. Luego, puntualmente en la actualidad, se preguntará cuál es el rol de un ministerio sin escuelas y cuáles son los desafíos para asegurar una función efectiva de un ministerio que asegure la consecución del derecho a la educación para todos y todas. Para eso ustedes cuentan, además del video principal, recursos multimedia con especialistas, notas y bibliografía para complementar. Estamos con Adolfo Stubrin. Adolfo fue presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación y también fue secretario de Educación de la Nación durante el gobierno de Alfonsín. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de estar acá. Vamos entonces a ir con algunas preguntas para abordar el tema educativo desde el nivel del sistema hasta llegar a la escuela, los docentes y los alumnos. ¿Te parece? Bárbaro, ¿cómo no? Bueno, cuando pensamos en cómo está organizada la educación argentina, ¿es correcto hablar de un sistema educativo nacional o de 24 sistemas educativos provinciales? Bueno, eso es un asunto importante que habría que dilucidarlo a través de las instituciones y la organización constitucional del país. En la Constitución hay dos grandes cláusulas relativas a la educación. Primero, la que le da a las provincias la responsabilidad de llevar adelante la educación primaria, incluso con sanciones graves, porque es uno de sus deberes fundamentales. Y la segunda es la que le da al Congreso de la Nación la atribución de dictar planes de instrucción general y universitaria en fomento de la ilustración, según la jerga del siglo XIX, y que en 1994 se actualizó, manteniendo esa cláusula histórica, pero agregando en la cláusula de los nuevos derechos, la cláusula del progreso y del bienestar, que así se llama, o del desarrollo, que es el artículo 75, y allí se establece la gratuidad de la educación pública, la autonomía y autarquía de las universidades nacionales y la responsabilidad indelegable del Estado para garantizar la educación bajo la unidad nacional, con respeto de las particularidades provinciales y las iniciativas de la sociedad civil. Así que esa es la gran arquitectura que indica que hay evidentemente por lo menos 24 sistemas escolares, incluidos el de la Ciudad de Buenos Aires, y un sistema educativo nacional o un sistema educacional nacional, que sería como un ordenamiento de segundo piso a través del cual, como la Constitución prevé, la legislación y las autoridades del orden nacional deben garantizar esa cohesión general del sistema. Es realmente compleja esa organización, entonces te pregunto cuáles son las fortalezas de una organización de este tipo y cuáles son sus debilidades. Bueno, esa organización corresponde a un país federal y muchos de los países con los que a veces solemos hacer comparaciones ligeras son unitarios, tanto en Europa como en América Latina, como en muchos continentes. En Sudamérica hay solo 3 países que tienen una organización federal, que serían Brasil, Venezuela y la Argentina. Y entonces, ¿cómo se estructura la organización federal en relación a la división de competencias entre la nación y las provincias? Es muy variado. En los Estados Unidos, por ejemplo, la educación es una atribución de los estados. Hasta pasada la mitad del siglo XX, los Estados Unidos no tuvieron una autoridad nacional en materia de educación. En cambio, por ejemplo, en México, desde la Revolución casi hasta el presente, la educación es un resorte del gobierno central. Si bien hay procesos de descentralización y asunción de responsabilidades por parte de los estados federados, allí la estructura es inversa a la de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos en ese sentido
una fórmula algo intermedia, ¿no? En el cual las provincias son responsables de la primaria, pero la nación es corresponsable con la secundaria y con el trazado de los lineamientos generales a través del famoso plan de instrucción general. ¿Qué desventajas tiene? Por ejemplo, ¿podés contarnos algún ejemplo que muestre que esta distribución de atribuciones bueno, no se resuelve o se generan situaciones complejas que hay que resolverlas de alguna manera? Bueno, vayamos un poco hacia atrás. En el siglo XIX las provincias tenían severas dificultades para cumplir con su objetivo de ofrecer la educación primaria. Las leyes provinciales precedieron a la ley 1420 y algunas de ellas, otras fueron posteriores, y fueron luchando por generar cobertura del sistema educativo para toda la población. Ahora bien, el Estado Nacional daba subsidios y auxilios a los gobernadores y las legislaturas provinciales para poder sostener ese esfuerzo económico tan grande que significaba. Hasta que en 1905 se dicta la conocida ley Laínez, de un senador que le puso su nombre, y que consistía en que el Estado Nacional, que por entonces ya tenía el Consejo Nacional de Educación y las escuelas propias en la capital y los territorios nacionales, podía crear escuelas en los territorios de las provincias siempre y cuando la provincia lo pidiera y celebrara un convenio para viabilizar esa presencia del Estado Nacional. Allí es cuando el sistema se hace mixto, a partir de la ley Laínez. Son muchos miles de escuelas que se crean en todo el país y que, al estar distribuidas en todo el territorio, le dan al Consejo Nacional de Educación la posibilidad de pautar la unidad general del sistema, porque naturalmente las provincias, los sistemas provinciales, van copiándose de esas escuelas nacionales y van tomándolas como referencia en materia curricular, en materia de formatos, en materia de estructura del sistema. Y así es como llegamos a tener un sistema medianamente organizado a escala global, hasta que en 1978, en ocasión de una dictadura militar, se disuelve el Consejo Nacional de Educación y se transfieren masivamente, de una manera poco responsable, con pocas previsiones económicas y organizativas, las escuelas Laínez a las provincias. Y entonces allí el Estado Nacional queda solamente con la educación secundaria y terciaria, alrededor de 1000 establecimientos que desde 1978 constituyen la razón de ser del Ministerio de Educación Nacional. Administrar ese remanente de escuelas, que son por cierto muy importantes, y que etapa que culmina en 1992, cuando bajo el gobierno de Menem se transfieren también estas escuelas, en un episodio también de lucha, porque hubo mucha resistencia para que las escuelas sean pasadas de esa manera repentina, pero así fue, y desde entonces las provincias tienen la responsabilidad completa, salvo por la presencia de algunas universidades que tienen, como se sabe, colegios y algunas escuelas propias, y algunos municipios que también incursionan en el asunto, pero bajo la órbita de jurisdicción de cada provincia. Así que de esa manera, desde 1993, en el 94 se dicta la Ley Federal de Educación, estamos frente a la situación del rol que tiene que jugar el Ministerio Nacional de Educación. El famoso Ministerio sin Escuelas, que esa fue la consigna que se lanzó en aquel momento, como diciendo, bueno, estamos a la búsqueda de un papel técnico, de apoyo, de una cierta capacidad de supervisión política sobre la educación de las provincias. Pero eso está desde entonces hasta ahora, han pasado varias décadas y está en trance de ejecución, ¿no? O sea, ha habido ciertos avances, ciertas materias en las cuales el gobierno nacional desarrolla una cierta capacidad técnica y una cierta capacidad económica para apoyar a las provincias, etcétera, pero el ministerio sigue siendo una tarea pendiente. Construir bien el ministerio, alinearlo adecuadamente,
generar una coordinación y una concertación que no genere superposiciones, que permita que esas funciones que se den al Ministerio de Educación efectivamente lleguen a todas las provincias de una manera respetuosa de la autonomía y al mismo tiempo buscando asegurar que la educación de calidad sea realmente accesible para toda la población y que esté asegurada para toda la población. Así que ese es un poco el desafío que todavía está pendiente. Y bueno, y en cada gobierno se renueva la expectativa de darle un cierre adecuado entre las provincias, que son las titulares y responsables de los sistemas escolares, el Consejo Federal, que es una instancia que creó la ley de 2006 y que ya estaba en la Ley Federal de Educación y realmente es originado en los regímenes de facto, que es una reunión de ministros en las cuales hay una especie de foro en el cual se pueden acordar algunas determinaciones transversales al conjunto de las provincias. Entre eso, la estructura central del Ministerio y las provincias, todavía hay mucho para ajustar y para llevar adelante una mayor organicidad, ¿no?, de este sistema, que es la resultante de todas estas vicisitudes históricas. Vayamos a un caso concreto. ¿Quién define los contenidos en este panorama complejo? Pensamos, ¿son contenidos que tienen que ser locales? ¿Son contenidos que tienen que ser nacionales pensando en una educación nacional? Y en esta complejidad que vos marcás, en este ejemplo concreto, ¿quién hace cada cosa respecto de esos temas? Bueno, está bueno el eje de conversación. Primero, tiene que haber lineamientos globales del país que aseguren la unidad nacional, porque si no, esa indicación constitucional sería inviable, ¿no? No puede ser que cada uno genere los contenidos que desee. Tiene que haber un lineamiento global. En ese sentido, la Ley Federal creó los contenidos básicos curriculares, que fueron criticados mucho por su exhaustividad, su ambición, eran demasiado detallados, puntillosos, demasiado científicos, se decía. Y después vinieron los prioritarios, digamos, ¿no? Los núcleos de aprendizaje prioritarios posteriores a la crisis del 2001-2002, y que en el 2006 llegan a la ley, que son otro estilo que busca más las cuestiones esenciales y descuida un poco la amplitud de los conocimientos necesarios en cada nivel. Creo que esas experiencias deberían llevar a una redefinición de los lineamientos globales para el país, que deben estar actualizados, que deben ser adecuadamente científicos y que deben asegurar que haya un mínimo de correspondencia y de posibilidad de buena circulación de los alumnos cuyas familias cambian de distrito y que efectivamente tiene que haber equivalencias en los estudios. El mecanismo en ese sentido de validación nacional de los títulos es un mecanismo central, que estas dos últimas leyes tomaron en cuenta y que obviamente tiene que estar en manos del Ministerio Nacional, pero sobre la base, claro, de un lineamiento, de un guión acerca de las características, los contenidos, las competencias que cada nivel y cada modalidad de la enseñanza requiere, dentro de los cuales, desde luego, las provincias se reservan espacios para sus propias particularidades, porque la Constitución también garantiza eso. Y en última instancia, los propios centros escolares, los propios establecimientos pueden tener ciertos espacios vacíos, en limpio, como para llenarlos con las preferencias de sus comunidades o de sus directivos, siempre bajo control de calidad de la jurisdicción respectiva. Bueno, interesante porque vemos la complejidad en estas instancias, ¿no? La provincial, la nacional, el Consejo Federal como instancia articuladora, y veremos qué pasa en las siguientes etapas de la educación, a ver si se pueden resolver
todavía estas deudas que vos estás planteando respecto del rol del Ministerio de Educación.